Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de San Valentín. En otros años he hecho vídeos un poco menos animados o más centrados en advertencias sobre mitos de romance que en el romance en sí, pero este año quería traer algo un poco más animado, así que hoy vengo a hablaros de una historia bastante conocida de la mitología china, que es la historia de la tejedora y el vaquero, o de Xinyu y Niu Lang, que son nombres que literalmente significan los trabajos que hacían cada uno de los protagonistas. Vale, esta es una historia con diferentes variaciones según la versión que conozcas y a mayores pues hay diferentes detalles que varían, tiene también variantes regionales que no son de China sino de Japón o de Corea, pero la versión más básica se centra en la misma estructura siempre, así que voy a centrarme en ese aspecto. Vale, Xinyu, una de nuestros protagonistas, es una diosa, es específicamente una princesa divina, una diosa tejedora que es capaz de crear nubes de diferentes colores y que era una de las muchas hijos, del emperador de Jade, el emperador celestial. Xinyu, en un momento dado, decidió bajar a la tierra un poco de incógnito para bañarse en un río mortal. Y bueno, como es lógico, se sacó la ropa y se bañó desnuda mientras sus pertenencias se quedaban en la orilla. La cuestión es que en un momento dado, nuestro otro protagonista, Niu Lang, llega al río y al ver a la diosa queda prendado de ella y decide que una forma lógica de proceder es robarle la ropa. De ese modo, cuando Xinyu sale del agua y ve que su ropa no está, va a buscarla y acaba encontrando al vaquero. Y deciden que la solución más lógica para salvar la decencia de ella es que se quede con él y se convierta en su esposa. Ahora bien, sé lo que vais a decir. Esto es un vídeo de San Valentín y lo único que estamos viendo aquí es una especie de pseudo secuestro. Además es una estructura de historia que es muy familiar con algunas leyendas de la mitología europea sobre personas robándole ropa mágica a doncellas mágicas para obligarlas a vivir una vida mortal como las esposas de alguien. Y si bien es cierto que sigue una estructura parecida y efectivamente podemos interpretarlo de ese modo, hay una variante de este mito que creo que tiene cierta validez en base a un detalle que se presentará después y que vamos a seguir aquí. Niu Lang es a todos los efectos un vaquero mortal. Es un pastor que se encarga de guiar y cuidar de cabezas de ganado. Pero la cosa es que no siempre fue esto. Según una versión de la historia, Niu Lang originalmente era un pastor, sí, pero un pastor celestial, era un dios menor de la corte del emperador de Jade. Y acabó reencarnándose como mortal a modo de castigo por un crimen. ¿Qué crimen era ese? Os preguntaréis. Amar a la princesa Xinyu, que, según se dice, también lo amaba a él. Entonces, bueno, era una relación que no podía ser porque ella era una princesa y él era un pastor, aunque ambos fuesen inmortales, pero la cosa es que cuando se reencuentran en la Tierra se puede interpretar de dos modos. O bien él la reconoció en esta nueva vida y ella lo reconoció a él, o bien sin reconocerse resurgió ese antiguo amor y sin saberlo ellos continuaron una relación que tenían de antes. Por desgracia, si antes el trabajo de ambos les hacía muy diferentes, ahora su estatus como diosa inmortal los hacía todavía más distintos. Pasaron algunos años de felicidad juntos y llegaron a tener 2 hijos, pero en un momento dado se hizo evidente en el cielo que faltaba una diosa. Así que el emperador de Jade envió a la reina madre del oeste, que es otra deidad muy relevante de la mitología china, para ir a buscar a la diosa tejedora que había escapado. La diosa tejedora no estaba del todo dispuesta, pero al final la acabaron obligando a regresar al cielo, abandonando en la tierra a su familia mortal. Cuando se enteró, Niu Lang obviamente quería recuperar a su esposa y no estaba seguro de cómo proceder, y acabó recibiendo la ayuda de un aliado inesperado. Uno de sus bueyes no era un buey en absoluto. Bueno, ahora sí era un buey, pero originalmente era un dios del ganado, una deidad menor, que también había acabado reencarnado por diferentes asuntos. Esto es la mitología
en la mitología china es bastante común. Hay varios dioses que acaban viviendo vidas mortales por diferentes insubordinaciones o crímenes, o incluso por exiliarse a sí mismos de la corte celestial. La cuestión es que con la ayuda de este buey crearon una barca, una especie de nave para que el pastor y sus hijos pudiesen ir con la ayuda del buey hacia el cielo y con suerte reunirse de nuevo con Xinyu. El problema es que un buey volador arrastrando una barca con un hombre y dos niños dentro no es precisamente una imagen sutil. La reina madre del oeste vio esto y vio cómo se dirigían en dirección a Xinyu, la tejedora, y decidió cortar el viaje de cuajo. Básicamente hizo un corte, trazó una línea en el cielo y esa línea se convirtió en un río plateado que dejó separadas a ambas partes de la familia, la madre, Xinyu, en un lado, y el padre y los niños, junto con el buey, en el otro. Y ese río era imposible de superar para ellos, porque era la Vía Láctea misma. Por tanto, ambos amantes, ambas partes de esta familia quedaron separados, sin poder reencontrarse. Y en el cielo acabaron inmortalizados como dos estrellas. La tejedora, Xinyu, se convirtió en Vega, y el vaquero, Niu Lang, se convirtió en Altair, y esas dos estrellas están en ambos lados de la Vía Láctea. Sin embargo, el universo no es tan cruel, y llegado a cierto punto, fuese por el destino, fuese por casualidad, o quizá incluso porque la reina madre del oeste acabó ablandándose, viendo cómo ambos amantes seguían suspirando el uno por el otro, hay un pequeño regalo para esa pareja. Una vez al año, en el séptimo día del séptimo mes lunar, miles de urracas vuelan al cielo y se juntan, poniéndose todas pegadas, uniendo sus alas y creando un puente que cruza el río plateado, que cruza la propia Vía Láctea. Y gracias a ese puente, Vega y Altair, o Xinyu y Niu Lang, pueden reunirse, la madre puede ver a sus hijos, y marido y mujer pueden pasar una noche de amor juntos antes de que el puente se deshaga, las urracas vuelvan a la Tierra y de nuevo la Vía Láctea los separe. Pero, aunque sea solo una noche, aunque sea solo un momento en todo el año, los dos amantes pueden estar juntos. Y creo que es bastante bonito. Y hasta ahí el mito. La historia no es demasiado complicada, no es demasiado larga tampoco, pero considero que es bastante tierna y que tiene un punto bastante dulce. Sí, como he dicho, sigues la versión en la que Niu Lang es, de hecho, un dios reencarnado. ¿Y por qué digo que esto tiene sentido? El buey, siendo un buey parlante que solía ser un dios él mismo, tiene mucho más sentido si es alguien que fue desterrado junto con el vaquero en sí mismo. Si el vaquero estaba enamorado de la princesa tejedora y lo desterraron por ello, quizá el buey solía ser alguien que... O sea, eran dos deidades del ganado, dos deidades del pastoreo, así que tiene sentido que quizá el buey hablase en favor de su amigo y lo desterrasen también. Y que por ser leal a un vaquero, esencialmente, él se convirtiese en algo que estuviese jerárquicamente hablando por debajo del vaquero. O sea que el enamorado de la princesa se convirtió en un simple vaquero mortal y el amigo leal al vaquero se convirtió en un buey. No sé, para mí tiene lógica, entonces creo que es una versión más dulce y más coherente del cuento pensar en que podría ser algo así en lugar de que el humano es un humano sin más, que casualmente tiene un buey, que es un dios secretamente. Pero no sé, ¿qué opináis? Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que suscribáis y todo ese rollo. Comentad si os ha gustado y decidme qué versiones de esta historia conocéis o si conocéis historias parecidas que no sean esta. Y bueno, feliz San Valentín a aquellos que lo celebren y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.